Luego de un largo y penoso periodo de dictadura, terrorismo de estados, diferentes eventos como la Noche de los Lápices, denuncias de organismos nacionales e internacionales, desaparecidos, centros clandestinos, etc., todos estos acontecimientos fueron los determinantes del ocaso de la dictadura. En el año 1983 reina nuevamente la democracia. El pueblo es convocado a las urnas. Los principales candidatos fueron de los históricos partidos del justicialismo y radicalismo. El 10 de diciembre de 1983, el doctor Raúl Alfonsín asume como presidente. Su partido político es el radicalismo. Sus ejes políticos son: creación del Plan Austral, la moneda pasa a llamarse australes; defensa de los derechos humanos; recibe presión de los militares con levantamientos en cuarteles; recibe presión de la Iglesia por la ley del divorcio; llama a una consulta popular por el de diferencia con Chile y evitar un conflicto bélico; recibe presión de sindicatos. Su plan en todo esto, su plan económico, no pudo evitar la inflación e hiperinflación, y en julio de 1979 realiza el traspaso del mando a Carlos Saúl Menem, militante del peronismo. La vía cultural renace. Investigar los crímenes de la dictadura. El 15 de diciembre de 1983, el gobierno radical impulsa la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, integrada por un grupo de notables de la ciencia y la cultura que dan al organismo un gran prestigio social. Durante varios meses, los miembros de la CONADEP se dedican a recabar datos y obtener pruebas sobre los secuestros, torturas y asesinatos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. El 20 de septiembre de 1984, acompañado por una gran movilización popular, el escritor Ernesto Sábato, presidente de la CONADEP, entrega a Raúl Alfonsín el informe final sobre los crímenes de la dictadura. Un documento que recoge datos sobre casi 9.000 casos de desaparecidos y revela la existencia de más de 300 centros clandestinos de detención. En 1985, con el informe de la CONADEP en su poder, el gobierno de Alfonsín inicia el juicio a los excomandantes de las juntas militares. Económica, la imagen del presidente continúa en alza. Su decisión de juzgar a los militares en un tribunal civil es acompañada por la gran mayoría de la población y marca un hito dentro de la historia jurídica de América Latina. Ninguna democracia en el continente producirá un juicio de estas características. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Desaloje la sala. Desaloje la sala. Señora de pie, por favor, silencio. En diciembre de 1985, el Tribunal Federal presidido por León Arlaniani procede a dictar la sentencia. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. En fines de 1985, la popularidad del gobierno de Alfonsín toca su punto más alto. El juicio a las juntas proyecta su figura a nivel internacional y la crisis económica es temporalmente aplacada con la puesta en marcha del Plan Austral. En 1987 abre un nuevo escenario de crisis para el gobierno de Alfonsín. El Plan Austral comienza a mostrar sus grietas. La inflación vuelve y pone en pie de guerra a los sindicatos peronistas y a los empresarios. La Iglesia Católica también entra en conflicto con el gobierno. La sanción de la ley de divorcio y las reformas del Congreso Pedagógico causan un gran malestar en la jerarquía eclesiástica.
pesar de la sanción de la ley de punto final, que pone una fecha tope para iniciar nuevos juicios contra los responsables de la represión. La crisis militar no se descomprime y al llegar Semana Santa de 1987, termina por estallar. El día 15 de abril, el teniente coronel Aldo Rico, al mando de 200 oficiales del ejército, se acantona en Campo de Mayo. El grupo rebelde, bautizado popularmente como los Carapintadas, son claras: destitución del jefe del ejército y sobreseimiento de todos los oficiales intermedios involucrados en la represión. Cientos de miles de argentinos se juntan en Plaza de Mayo para mostrar su rechazo al levantamiento. Dos meses después del levantamiento Carapintada, se sanciona la ley de obediencia delito, que exime de acción penal a todos aquellos que, obedeciendo órdenes de sus superiores, hayan cometido crímenes durante la dictadura. La crisis de Semana Santa marca el ocaso político del gobierno de Alfonsín. El fracaso de su plan económico y su decisión de negociar con los militares debilitan su credibilidad pública. Con el declive de su imagen, el peronismo se fortalece y en las elecciones de septiembre de 1987 gana la gobernación en 14 provincias y consigue la mayoría en la Cámara de Diputados. El 23 de enero, un grupo de militantes del movimiento Todos por la Patria, bajo las órdenes del ex jefe del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, ingresa a sangre y fuego al Regimiento Tercero de Infantería de la Tablada, provincia de Buenos Aires, que mueren 11 efectivos de seguridad y 28 integrantes del MTP. Sirve a los militares para avivar el fantasma de la guerrilla. Mientras tanto, la crisis económica avanza. El austral cae en picada y la inflación se dispara. Una terrible sequía arruina cosechas, seca ríos y diques y provoca una crisis energética que obliga a SECVA, la empresa de electricidad del Estado, a programar cortes de luz durante todo el verano. 1989. El peronismo gana las elecciones con un 49% de los votos contra un 32% de la fórmula radical. 48 horas más tarde, la situación social estalla. Una ola de saqueos a supermercados conmociona al país. Llegado el mes de junio, el complejo panorama político, económico y social deja a Argentina en una situación prácticamente ingobernable y obliga al presidente Alfonsín a adelantar la entrega del mando. Luego de una hiperinflación, paros nacionales, alta desocupación, crisis militar, el gobierno de Alfonsín no tiene otra alternativa que adelantar el traspaso del mando presidencial, dado que en las urnas el pueblo ya se expresó. La fórmula del partido peronista obtiene mayor cantidad de votos. El gobierno de Menem fue sinónimo del modelo neoliberal. La industria nacional se ve desplazada por la importación. Fue un gran retroceso con las leyes que Alfonsín supo conseguir. Los miembros de las juntas militares son liberados, fueron indultados. Su plan económico se centró en la convertibilidad de $1 igual a $1. Este modelo no se sostuvo y generó una crisis social y financiera. Los sindicatos que fueron aliados demostraron su disconformidad y quita de apoyo con 2 paros nacionales: privatizaciones de empresas del Estado, recesión económica, denuncias de corrupción.
En 1989, Carlos Menem llega al poder apelando a los postulados históricos del peronismo. Pero una vez en el gobierno, toma un rumbo diametralmente opuesto al proclamado en la campaña. El resultado de este viraje es una situación inédita. El liberalismo económico se entroniza como modelo de un gobierno peronista. Es así que en su afán de adaptarse a la época, Carlos Menem comienza a desmantelar el modelo de Estado que su mismo partido había construido en los años 40. Y en este momento estamos... El presidente solicita poderes especiales al Parlamento. En los últimos meses de 1989, el Congreso aprueba las leyes de emergencia económica y social y de reforma del Estado, que otorgan facultades excepcionales al Poder Ejecutivo, de los militares comprometidos con la represión de la dictadura y los levantamientos contra el gobierno radical. Por el otro, levanta los pedidos de captura de todos los jefes guerrilleros involucrados en la lucha armada de los años 70. Con la excusa de la pacificación nacional y de la necesidad de cerrar heridas del pasado, Menem echa por tierra uno de los logros jurídicos más importantes de la democracia. 5 años después de los juicios a las juntas, todos los condenados recuperan la libertad. Llegado 1991, el plan económico de Menem sigue sin encontrar el rumbo. En el mes de marzo, el presidente saca de su puesto de canciller a Domingo Felipe Cavallo y lo pone al frente del Ministerio de Economía. La prohibición de emisión de divisas y la paridad cambiaria del peso con el dólar. De convertibilidad tiene efectos inmediatos sobre la economía. La relación un peso, un dólar, todos reciben con gran optimismo estas medidas. No emisión de moneda produce un grave desfinanciamiento del Estado y la avalancha de productos importados actúa como una bomba de tiempo sobre la industria nacional. La estabilidad monetaria conseguida por el plan del ministro Cavallo genera un amplio consenso social alrededor de Carlos Menem. Denuncias de corrupción que involucran a su gobierno, los sectores populares y las clases pudientes celebran su figura, mientras que las clases medias, aferradas a las ventajas del 1 a 1, lo miran con gran aceptación. Amplía a los miembros de la Corte Suprema de 5 a 9, logrando que la mayoría de los magistrados respondan a él. La CGT se pliega a las reformas menemistas y los militares dejan de tener injerencia en la escena política. Reelección. Para lograr su objetivo, el presidente debe dar, primero, un paso imprescindible: reformar la Constitución Nacional. En 1995, Carlos Saúl Menem vuelve a ser elegido presidente. Mandato, Menem profundiza la reforma estatal. En esta nueva etapa, sus objetivos primordiales son la flexibilización laboral y la desregulación del sistema de salud. Esta última, que afecta seriamente los intereses de las obras sociales sindicales, dificulta la relación del presidente con sus viejos aliados. El líder pragmático, aclamado por empresarios y sindicalistas, debe enfrentar 2 paros nacionales. A la par que el conflicto gremial crece, el plan del ministro Cavallo da sus primeras señales de agotamiento y en 1997 comienza una recesión que no da respiro a la economía. La moneda fuerte y la libertad de mercado tienen un costo social demasiado alto y muchos millones de argentinos empiezan a pagarlo. Fenómenos de protesta, como los cortes de ruta y las marchas de desocupados, la oposición recrudece y sus máximos representantes comienzan a coincidir en un mismo espacio político. Desde agosto de 1997, las 2 fuerzas políticas más importantes de la oposición conviven en una misma coalición electoral. El Frente País Solidario, FREPASO, liderado por Carlos Llanza, triunfa en las elecciones nacionales y el 24 de octubre de 1999, Fernando de la Rúa es elegido presidente.